Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Puedo tener sus sobras, señora. Pero una mirada en sus ojos lo cambió todo. Era una tarde de octubre en Nueva York. El aire era fresco, casi cortante, con ese sabor metálico típico de las primeras olas de frío. Los árboles, aún teñidos de rojo y dorado, perdían lentamente sus hojas, que danzaban en las corrientes de aire entre los edificios. La ciudad, sin embargo, no se detenía. Los taxis amarillos zumbaban por las calles como relámpagos nerviosos, sus bocinas se mezclaban con sirenas lejanas formando una sinfonía urbana. Los transeúntes caminaban a paso rápido, con los cuellos subidos y los abrigos hasta el cuello, demasiado ansiosos por mirar las estrellas, eclipsadas por la luz artificial. Nueva York brillaba como un diamante bajo tensión, hermosa, viva, indiferente. En el barrio de Chelsea, en uno de los más elegantes y codiciados de Manhattan, las galerías de arte se alternaban con boutiques de diseñadores y edificios de cristal. En el centro de esta actividad se encontraba un elegante restaurante, la habitación del roble tras su renovada fachada de ladrillo, la dorada calidez de los candelabros y las velas invitaba a una acogedora intimidad y una serena elegancia. Era un lugar donde las reservas se hacían con semanas de antelación, donde cada plato era una obra de arte y donde el silencio hablaba más fuerte que las palabras. En el interior, camareros con chaquetas negras se deslizaban entre las mesas con precisión de ballet. Los manteles blancos inmaculados reflejaban la tenue luz de las lámparas de araña. El aroma a trufas, mantequilla derretida y vino tinto añejo flotaba en el aire. Las conversaciones eran discretas, contenidas, casi susurrantes, acentuadas por el delicado tintineo de las copas de cristal y el suave roce de las servilletas de lino. Sentado solo en una mesa cerca del ventanal que da a la calle, Madeleine Turner miraba fijamente su teléfono. Llevaba un vestido negro sencillo y estructurado de un diseñador parisino y un blazer entallado cuyo corte impecable reflejaba su afán por el control. Llevaba el pelo castaño recogido en un elegante moño y las uñas pintadas de un elegante rojo oscuro. En su muñeca, un reloj suizo brillaba tenuemente en la penumbra. A los 42 años, Madeleine era una figura temida en el mundo financiero de Nueva York. Directora general de Turner y Doyle Capital, había cimentado su carrera a base de decisiones frías, noches de insomnio y una soledad desvergonzada. Las revistas la llamaban la reina de Wall Street, pero sus colegas murmuraban que no tenía corazón ni debilidad. No lo consideraba un insulto. Para ella, la debilidad le salía cara. Esa noche, como tantas otras, cenaba sola. Un plato de risotto de setas silvestres con virutas de parmesano estaba frente a ella, apenas tocado. Comió mecánicamente, sin saborearlo realmente. Los sabores pasaron por su lengua sin dejar rastro. Su mente estaba en otra parte, en los números, los plazos, las estrategias que debía ultimar antes del cierre de los mercados asiáticos. Su teléfono vibraba cada 30 segundos. Respondía entre bocado y bocado, con el ceño fruncido y la mirada tensa. No veía el mundo que la rodeaba. Ni las discretas miradas que admiraban su presencia, ni la pareja de enamorados a 2 mesas de distancia, ni la vida que se movía tranquilamente en ese capullo de lujo. Mas alguien la vio. Afuera, al otro lado de la ventana, bajo una vieja farola cuya luz parpadeaba como una vela apagada, una figura permanecía inmóvil. Una niña pequeña, paralizada por el frío, con los brazos cruzados sobre el pecho, observaba la escena con atención. Su nombre era Esperanza, y ella apenas tenía 7 años. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y las manos le temblaban en los mitones agujereados. Llevaba un suéter viejo y enorme, con las mangas colgando sobre las muñecas, y vaqueros rotos a la altura de la rodilla. Sus zapatos, desgastados hasta las suelas, estaban mojados por un charco que no había logrado evitar. Su sombrero, demasiado pequeño, estaba manchado, pero cubría sus orejitas congeladas. No miró a la gente en las mesas, ni la lujosa decoración, ni a los camareros de traje. No miró solo una cosa, el plato de Madeleine. Un plato casi lleno, que la mujer, visiblemente distraída, parecía dispuesta a llevarse, sin haberlo tocado siquiera. Ope no había comido desde ayer. Su madre, enferma, no había tenido fuerzas para levantarse esta mañana. En el refugio insalubre donde dormían, no quedaba nada, ni pan, ni sopa, ni esperanza.
Había vagado sola por las calles, esperando que algún transeúnte le dejara una nota, que un café tirara algo a la basura. Pero nada. Y entonces vio a esta mujer detrás del cristal. Tras largos minutos de vacilación, donde el miedo luchaba contra el hambre, Esperanza respiró hondo. Apretó sus puños pequeños y temblorosos, se incorporó sobre sus piernas entumecidas por el frío y empujó con cuidado la gran puerta de cristal del restaurante. Una cálida brisa la envolvió de inmediato, casi brutal en su suavidad. El aire cálido y fragante le acarició el rostro como un bálsamo, y parpadeó varias veces, sorprendida por la luz dorada tras la gélida oscuridad de la calle. El olor a pan caliente, mantequilla derretida, salsas de hierbas y carnes asadas la invadió. Sintió un nudo en el estómago. Casi se tambaleó, como mareada por tantas promesas inalcanzables. Dio un paso, luego otro, discreta como una sombra. El suelo de mármol relucía bajo sus zapatos gastados. A su alrededor, las mesas ocupadas por hombres trajeados y mujeres elegantes parecían flotar en una burbuja de ignorancia. Nadie la notó. Los camareros, apresurados pero elegantes, pasaron junto a ella sin mirarla. No se suponía que estuviera allí. No formaba parte de la decoración. Pero ella siguió avanzando, con las piernas estiradas como si pudieran traicionarla en cualquier momento. Su mirada nunca se apartó, el plato de risotto cremoso yacía sobre un mantel blanco inmaculado. Casi podía oler su calidez, su aroma a madera. Y a la mujer allí de pie, tan hermosa, tan erguida, parecía no importarle. Ope finalmente se detuvo, justo frente a la mesa. Levantó la vista. «Disculpe señora», susurró, su voz apenas audible, como un suspiro. Madeleine Turner no levantó la vista inmediatamente. Estaba terminando un mensaje en su teléfono. El trueno silencioso del mundo adulto. Respondió mecánicamente, sin emoción. «Sí». Entonces la niña añadió. «¿Puedo tener tus obras?» Silencio. El mundo parecía haberse detenido. Madeleine levantó lentamente la cabeza, con un suspiro de fastidio apenas reprimido. Su mirada, endurecida por años de poder, estuvo a punto de apartar al intruso. Pero lo que vio, la detuvo. Ella esperaba ver un rostro suplicante y lastimero, como aquellos que a veces veía en los semáforos en rojo sin siquiera mirarlos. Pero no. Los ojos de la niña eran grandes, marrones, luminosos a pesar del cansancio. No había súplica ni debilidad en esa mirada. Había del hambre sí, un hambre profunda y física, pero también una extraña dignidad, como si la niña ya supiera que valía mucho más de lo que le habían hecho creer. Había una mezcla de valentía y dolor reprimido, una madurez que jamás debería verse en los ojos de una niña. Y esa mirada, esa solo mira, transperca Madeleine. Ella, la intocable, la fría directora ejecutiva. La que había renunciado a la ternura por el poder, la que había construido muros entre ella y el mundo. Sintió una violenta punzada en el pecho. Un viejo nudo se despertó en su garganta. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Ella dejó lentamente el tenedor, como si estuviera dejando un arma. Su tono también cambió. Perdió su aspereza automática, esa firmeza profesional que solo servía para mantener a los demás a distancia. Su voz se volvió más suave, más baja, casi frágil. «¿Cómo te llamas?» Esperanza, dijo la muchacha, apenas audible, con la mirada baja. «Ese nombre». Madeleine lo repitió en su cabeza y Esperanza. «Esperanza». «¿Estás sola?» Ope asintió lentamente, con la mirada baja, como si hablar le supusiera un esfuerzo inmenso. Su voz, temblorosa, salía a trocitos, interrumpida por silencios. «Mi mamá se llama Ángela. Está enferma. No ha podido levantarse en 2 semanas, creo. Tose mucho, y le duele el estómago. Dormimos en un viejo almacén, hace frío, huele mal. No hay cama, solo cajas de cartón. No hemos comido desde ayer por la mañana». Dudó un momento y luego añadió, aún más tranquilamente, como si se avergonzara de un dolor que no era el suyo. «Papá murió el invierno pasado. Tenía cáncer. Sufría mucho dolor. Desde que se fue, ha sido duro. Muy duro».
Estas palabras, dichas con tanta sencillez, sin patetismo ni lágrimas, solo la cruda crudeza de la verdad, dejaron a Madeline sin palabras por unos segundos. Era como si la niña estuviera relatando algo cotidiano, mientras ella describía una tragedia. Sin pensarlo, Madeline se enderezó, levantó la mano y tocó suavemente el hombro de un camarero que pasaba junto a su mesa. Con tono firme pero tranquilo, dijo: «Trae una comida de verdad. Una buena. Pollo asado, verduras calientes, sopa casera, y chocolate caliente con crema batida. Y una cesta de pan. Sírvelo aquí, en mi mesa». El camarero, desconcertado, dudó un segundo, miró brevemente a Hope, luego asintió y se alejó. Los ojos de Hope se abrieron de par en par. Su pequeña mano agarró nerviosamente el dobladillo de su suéter enorme. Abrió la boca y balbuceó: «Pero, yo solo quería tus sobras». Su voz casi se quebró al pronunciar la palabra restos, como si se diera cuenta de que quizá había pedido demasiado. Pero Madeline, por primera vez en mucho tiempo, sonrió, una sonrisa sincera, suave, sin aspereza. Negó con la cabeza lentamente. «No necesitas mis sobras, Hope». Hizo una pausa y luego añadió con una voz aún más suave: «Mereces mucho más que eso». Entonces hubo un momento de silencio. Uno de esos silencios llenos de significado. No un vacío, sino un espacio donde algo nace, suavemente. Hope bajó la mirada y, sin atreverse a sentarse, permaneció de pie, erguida, con las manos entrelazadas, como una invitada avergonzada en un mundo que no le pertenecía. Cuando el camarero regresó con una bandeja humeante, sus ojos se iluminaron brevemente. El olor a pollo, pan caliente y chocolate dulce la invadió como un sueño. Se sentó tímidamente, y con una lentitud casi sagrada, comenzó a comer. Madeline la miró en silencio. Ya no veía a una niña sucia y hambrienta. Veía una versión olvidada de sí misma. Un reflejo que había encerrado en una habitación sin ventanas durante años. Sintió que algo dentro de ella se derretía. Se agrietaba. Un viejo muro interior de control, frialdad y negación se estaba resquebrajando. Ella lo recordó. Recordó aquel pequeño apartamento en el Bronx, donde había crecido con sus dos hermanos pequeños, criados solos por su madre Débora, una mujer valiente pero agotada, que trabajaba durante el día en una tintorería y por la noche en un supermercado. Recordó el agua caliente que a menudo faltaba, los días sin cenar, las miradas de lástima que odiaba más que nada. Recordó el orgullo de su madre, que se negaba a mendigar, incluso cuando sus vientres gritaban. También recordó el frío, el silencio, esa constante sensación de ser invisible. Y se vio de nuevo, a la edad de Hope, agarrando una bolsa de plástico con restos de pan seco y una lata de comida, traída del albergue del barrio. Se vio de nuevo, decidida a no depender nunca más de nadie. A no volver a pasar hambre. A no volver a ser vulnerable. Pero aquella noche, en aquel restaurante de lujo, frente a aquel niño que comía con respetuosa lentitud, Madeline comprendió que, al enterrar esa parte de sí misma, había enterrado también una parte esencial de su humanidad. La esperanza reabrió esa puerta. Sin saberlo. Simplemente con su presencia. Con esa mirada. Con ese hambre silenciosa y esa dignidad intacta. Y Madeline Turner, la fría mujer de las altas esferas financieras, sintió que sus cimientos flaqueaban. No por debilidad, no. Por verdad. Madeline insistió en acompañar a Hope de vuelta a su hogar. La chica, instintivamente, quiso negarse, como si temiera que su verdad se revelara. Pero algo en los ojos de Madeline, ni compasión ni condescendencia, solo una voluntad firme y amable, la hizo acceder. Caminaron juntas por las frías calles de Nueva York. El viento hacía bailar los periódicos en las aceras, y los transeúntes pasaban apresurados sin percatarse de ellos. Madeline, con su abrigo de lana a medida, contrastaba marcadamente con Hope, abrigada con un suéter agujereado que le quedaba demasiado grande. El viaje fue silencioso, pero no vacío. Existía ese hilo invisible entre ellas que solo se teje al compartir un dolor que ninguna de las dos había expresado con palabras. Al llegar frente al viejo edificio industrial, Madeline sintió un nudo en la garganta. El almacén estaba ruinoso, sus ventanas rotas habían sido reemplazadas por plástico y cartón. Un simple candado oxidado colgaba de una puerta improvisada.
Ope la miró, como para disculparse. Está aquí. Dentro, el frío se filtraba por las paredes. Un olor a humedad, a droga, flotaba en el aire. Las mantas extendidas en el suelo formaban una delgada cama. Allí, bajo varias capas de tela, yacía una mujer, con el rostro pálido y demacrado, pero increíblemente digno. Mamá, susurró Ope, arrodillándose a su lado. Te traje a alguien. Angela Davis abrió lentamente los ojos. A pesar de su extremo cansancio, intentó incorporarse al ver a Madeline. Intentó sonreír, aparentar fortaleza. Hola, dijo débilmente. Lamento verte en este lugar. Esa simple frase conmovió profundamente a Madeline. No era una súplica ni una queja. Era una excusa, casi vergonzosa, para una pobreza que no había elegido. Madeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se arrodilló a su vez, le tomó la mano y le dijo en voz baja. No te disculpes, Angela. Soy yo quien lo siente. No pensó más. No era momento de pensar en estrategia, presupuesto ni protocolos. Era un momento humano. Sacó su teléfono, llamó a su asistente personal y luego a su contacto en una promotora inmobiliaria que conocía desde sus inicios. Quiero un apartamento mañana. Amueblado, limpio, con calefacción. En Brooklyn. Cerca de una escuela. Sí, ya. Luego llamó a un médico, luego a un conductor. En cuestión de horas, Madeline Turner, la exigente directora ejecutiva de una multinacional, transformó un refugio precario en un puente hacia una vida mejor. Al día siguiente, Angela y Ope se mudaron a un pequeño y acogedor apartamento en Brooklyn, con las paredes aún blancas, pero ya llenas de esperanza. Había una cama de verdad para Ope, sábanas limpias, una cocina funcional y sobre todo, silencio, calidez y una dignidad restaurada. Madeline se encargó de todo, la atención médica de Angela, la matrícula escolar de Ope, la ropa, los libros y una mochila nueva. Lo que empezó como un simple gesto de compasión rápidamente se convirtió en algo más profundo. Ope venía a cenar a su casa todos los viernes por la noche. Llamaba tímidamente a la puerta y se sentaba a la gran mesa de mármol como si siempre hubiera pertenecido allí. Hablaba de su semana, reía y hacía 1000 preguntas sobre los libros de la biblioteca o los cuadros de las paredes. Llenaba el apartamento de sonidos olvidados, luz e inocencia. Angela, por su parte, recuperaba poco a poco las fuerzas. El color le volvía a las mejillas. Recuperaba las ganas de vivir y volvía a leer y escribir. Madeline incluso le regaló una laptop, con una promesa: cuando te recuperes, podrás hacer lo que quieras. Incluso volver a la universidad, si quieres. ¿Y Madeline? Ella también estaba cambiando. Sin darse cuenta, se estaba abriendo de nuevo. La esperanza le recordaba a la persona que había sido antes de que el éxito se convirtiera en un muro. Estaba redescubriendo cosas sencillas: hornear un pastel, escuchar sin juzgar, dar sin esperar nada a cambio. Se encontró sonriendo al llegar a casa, deseando que llegaran los viernes, sintiéndose menos sola. Esa noche, en el almacén helado, Ope había vuelto a abrir una puerta. Pero en las semanas siguientes, encendió una luz que Madeline creía apagada para siempre. Había pasado un año desde aquella noche en que Ope abrió tímidamente la puerta de aquel restaurante de Manhattan. Mucho había cambiado desde entonces, pero algunas luces aún brillaban con fuerza. Ese día, Madeline Turner se encontraba en el pequeño auditorio de su escuela primaria de Brooklyn. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos, lemas animados y guirnaldas de papel. El ambiente era alegre, lleno de promesas infantiles. Sin embargo, entre la multitud ruidosa y entusiasta, Madeline se sintió extrañamente conmovida, casi vulnerable. Llevaba un atuendo sencillo, muy distinto de los trajes estrictos que usaba en la oficina, un suéter suave y vaqueros. Sus ojos, normalmente tan fríos y controlados, brillaban con una luz que había olvidado hacía tiempo, la del orgullo puro, sin premeditación, sin máscara. Cuando el nombre de Esperanza Davis se hizo un respetuoso silencio. La niña de 8 años caminó con seguridad hacia el escenario, con su nueva mochila a la espalda y las mejillas ligeramente sonrojadas por la emoción. Había crecido. No solo en altura, sino también en confianza y gracia. Madeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Las contuvo con dificultad,
Aplaudió con todo el entusiasmo y la ternura de una madre amorosa, mucho más fuerte que en cualquier sala de reuniones en la que hubiera hablado. Aplaudió por cada línea que Ope había leído, por cada esfuerzo, por cada batalla silenciosa ganada. En los ojos de la niña, había una luz tenue, una llama interior que nunca se apagaba. Esa luz que Madeline había visto por primera vez aquella tarde de octubre, tras la ventana de un lujoso restaurante. Pero hoy brillaba con más fuerza, alimentada por el amor, la seguridad y una nueva esperanza. Ope no solo había encontrado una comida caliente esa noche. Había encontrado una presencia. Una mano tendida. Una familia inesperada. Un refugio. Y Madeline, ella, había recibido aún más, una razón. Una razón para creer en la bondad. Una razón para bajar sus muros. Una razón para despertar cada mañana con la convicción de que sus decisiones podían cambiar vidas, no solo números. Había descubierto que más allá del éxito material, existía una humanidad a la que ella también pertenecía. Al ver a Ope, orgullosa en el escenario, Madeline sintió que su historia apenas comenzaba. Que juntas habían superado una tormenta y ahora marchaban hacia un futuro lleno de luz y posibilidades. Y mientras los aplausos continuaban resonando en la sala, Madeline supo, con profunda certeza, que nunca más dejaría otra esperanza en las sombras.